Chalino Sánchez. La madrugada del 16 de mayo de 1992, el nombre de Chalino Sánchez dejó de escucharse en los escenarios y comenzó a circular en voz baja, entre rumores, versiones incompletas y silencios incómodos. Su cuerpo fue encontrado horas después en una carretera de Culiacán, con señales claras de una ejecución. La noticia se expandió rápido, pero la explicación nunca lo hizo. Chalino no murió en un accidente, ni por una enfermedad inesperada. Murió de forma violenta, en un contexto donde la frontera entre la música, el poder y el miedo era difusa. Sin embargo, a pesar de la brutalidad del hecho, la historia oficial fue sorprendentemente escueta. No hubo una reconstrucción detallada de las horas previas. No se explicó con claridad quién lo sacó del hotel. No se aclaró por qué terminó solo, de madrugada, en un lugar que no ofrecía respuestas. La noche anterior, Chalino había ofrecido un concierto. Sobre el escenario ocurrió algo que, con el tiempo, se volvió central en todas las versiones. Una nota entregada mientras cantaba. El gesto fue breve, casi imperceptible para muchos. Chalino la leyó, guardó el papel y continuó el show. No interrumpió la presentación, no hizo declaraciones públicas, pero quienes estuvieron cerca aseguraron después que algo cambió en su expresión. Horas más tarde, ya no estaba vivo. Las autoridades hablaron de un asesinato relacionado con el entorno criminal de la región. Una explicación genérica, sin nombres, sin responsables claros, sin una línea de tiempo pública. El caso no avanzó, no hubo detenidos. No hubo un relato oficial que cerrara el círculo entre el concierto, la nota y el lugar donde apareció su cuerpo. Chalino Sánchez no era un cantante cualquiera. Sus corridos hablaban de violencia, venganzas y poder, muchas veces asociados a personas reales. Para algunos eso explicaba su final. Para otros era una explicación demasiado cómoda. Porque aunque su música se movía en territorios peligrosos, su muerte ocurrió de una forma demasiado ordenada, demasiado silenciosa, como si hubiera sido planificada para no dejar rastros. Desde el primer día, las preguntas superaron a las respuestas. ¿Quién le entregó la nota? ¿Quién lo obligó a salir del hotel? ¿Por qué no hubo resistencia visible? ¿Y por qué, décadas después, nadie ha podido reconstruir con certeza lo que ocurrió en esas últimas horas? La muerte de Chalino Sánchez fue aceptada como un crimen, pero nunca fue entendida como una historia completa. Porque cuando un artista muere así, en un contexto donde todos parecen saber algo, pero nadie habla, el problema no es la falta de teorías, es la falta de hechos confirmados. Tal vez su final fue la consecuencia directa de la vida que retrató en sus canciones. Tal vez no había otra salida posible. Pero si todo fue tan evidente como se dijo desde el inicio, ¿por qué el caso de Chalino Sánchez sigue siendo uno de los más temidos y silenciosos de la música mexicana? En los días previos a su muerte, Chalino Sánchez se movía con una mezcla de normalidad y tensión que, vista en retrospectiva, resulta inquietante. No había anuncios de despedida ni declaraciones públicas que anticiparan un final cercano. Continuaba cumpliendo presentaciones, viajando y cantando corridos que describían un mundo donde la lealtad y la traición convivían sin aviso. Sin embargo, quienes lo rodeaban percibían el ambiente distinto, más cargado, como si el margen de error se hubiera reducido al mínimo. Chalino no era ajeno a las amenazas. Desde hacía tiempo, su nombre circulaba en espacios donde la música y el poder se cruzaban. Algunas de sus canciones mencionaban historias reales, personajes identificables, conflictos que no pertenecían solo a la ficción. Para muchos, ese era parte de su atractivo. Para otros, era una línea peligrosa que tarde o temprano tendría consecuencias. Aún así, él seguía adelante, confiando en un equilibrio frágil que había sostenido hasta entonces. En presentaciones recientes, se le notaba más vigilante, menos relajado fuera del escenario.
No hacía comentarios explícitos, pero su comportamiento sugería cautela. No era miedo evidente, era una atención constante al entorno. Personas cercanas recordaron después cambios sutiles, horarios ajustados, movimientos más discretos, conversaciones interrumpidas cuando alguien desconocido se acercaba. Señales pequeñas, fáciles de ignorar en el momento, pero difíciles de pasar por alto después. El contexto regional también jugaba un papel importante. Culiacán no era una plaza cualquiera, era un territorio donde los mensajes no siempre se daban con palabras claras y donde una advertencia podía llegar de muchas formas. Chalino conocía ese lenguaje. Sabía que en ciertos lugares una canción podía interpretarse como una provocación, incluso si no lo era. Aún así, decidió presentarse. La noche del concierto no comenzó como una noche excepcional. El ambiente era tenso pero controlado. Chalino subió al escenario y cantó como siempre. Fue durante la presentación cuando apareció la señal más recordada y más difícil de explicar: la nota. Un papel entregado sin escándalo, leído en segundos, guardado sin comentario. No hubo reacción pública, no hubo interrupción, solo un cambio casi imperceptible en su actitud. Después del concierto, no hubo declaraciones ni intentos de alertar a las autoridades. Tampoco se sabe con certeza qué decía la nota ni quién la entregó. Ese silencio previo es clave, porque si la advertencia fue real y grave, la pregunta inevitable es ¿por qué no hubo un intento visible de evitar lo que vino después? Las señales estaban ahí, pero no gritaban. Se mostraban como gestos mínimos, decisiones rápidas, silencios estratégicos. Tal vez Chalino creyó que podía manejar la situación como lo había hecho antes. Tal vez pensó que era una amenaza más, destinada a quedarse en palabras. Pero si las señales existían y el riesgo era real, ¿por qué esa noche terminó sin margen de maniobra, como si el desenlace ya estuviera decidido? Las últimas 24 a 72 horas de Chalino Sánchez transcurrieron en un clima de normalidad aparente que, con el tiempo, resultó engañoso. No hubo cambios públicos de agenda, ni anuncios de cancelaciones, ni señales visibles de alarma extrema. Todo siguió su curso, como si el riesgo formara parte del paisaje cotidiano y no de una amenaza inmediata. Tras el concierto en Culiacán, Chalino regresó al hotel. No existen registros públicos detallados de ese traslado ni de las conversaciones que ocurrieron después. Lo que sí se sabe es que, durante la madrugada, fue sacado del lugar por hombres que se identificaron como autoridades. Ese dato, repetido en distintas versiones, nunca fue aclarado oficialmente. No se explicó quiénes eran, a qué corporación pertenecían, ni bajo qué orden actuaban. Ese momento es clave. Si quienes lo llevaron eran realmente agentes, debería haber existido un registro. Si no lo eran, el uso de esa identidad sugiere un control previo del entorno y una ejecución cuidadosamente planificada. En ambos escenarios, la pregunta es la misma. ¿Por qué no hubo resistencia visible ni un intento documentado de verificación? Después de ese punto, la cronología se vuelve fragmentaria. No hay testigos públicos de los desplazamientos posteriores. No se conocen paradas intermedias ni comunicaciones registradas. Chalino desapareció de la escena sin dejar rastro inmediato, como si el proceso hubiera sido diseñado para no generar ruido. Horas más tarde, su cuerpo fue localizado en una carretera. Las autoridades confirmaron la muerte, pero ofrecieron pocos detalles sobre lo ocurrido entre la salida del hotel y el hallazgo. No se reconstruyó públicamente el trayecto. No se estableció una secuencia clara de hechos. El espacio más importante de la historia quedó, una vez más, sin explicación. La investigación oficial avanzó poco. No hubo detenciones, no se presentaron responsables. El caso quedó etiquetado de forma genérica, sin un relato que conectara todos los puntos. Para muchos, esa falta de avance no fue sorprendente, dado el contexto regional. Para otros, fue una señal más de que el caso estaba destinado a no resolverse. Tal vez Chalino entendió que no tenía opciones reales en ese momento.
Tal vez confió en que se trataba de una advertencia y no de un final. Pero si las últimas horas estuvieron marcadas por una intervención tan directa, ¿por qué nunca se explicó con claridad quién tomó esa decisión y cómo pudo ejecutarse sin dejar rastro institucional? Porque cuando un final ocurre así, entre la noche y el silencio, lo más inquietante no es lo que se sabe, sino todo lo que desapareció junto con él. El lugar donde fue encontrado Chalino Sánchez se convirtió rápidamente en un símbolo del enigma. Una carretera secundaria, lejos del centro urbano, sin cámaras, sin testigos directos identificados públicamente y sin una reconstrucción exhaustiva presentada a la opinión pública. El escenario parecía elegido para que la historia terminara ahí, sin posibilidad de retroceder en el tiempo. Las autoridades confirmaron el fallecimiento y emitieron un comunicado breve. No hubo una explicación detallada del trayecto, ni del momento exacto, ni de las circunstancias previas. La información se limitó a lo esencial, como si el objetivo fuera cerrar el caso con rapidez y evitar preguntas incómodas. Para la familia y los seguidores, esa rapidez fue desconcertante. Para muchos investigadores independientes, fue una señal de alarma. La investigación oficial no avanzó hacia responsables concretos. No se anunciaron detenciones relevantes ni se identificaron sospechosos de manera clara. Tampoco se difundieron informes técnicos amplios que permitieran comprender el contexto completo. El expediente quedó, en la práctica, congelado. Con el paso del tiempo, la falta de movimiento se transformó en olvido institucional. Uno de los puntos más cuestionados fue la ausencia de una línea de tiempo pública. No se explicó con precisión cuándo salió Chalino del hotel, quiénes lo acompañaban, qué ruta siguió, ni en qué momento exacto ocurrió el desenlace. Esa zona gris permitió que surgieran versiones paralelas, algunas contradictorias, otras imposibles de verificar, pero todas alimentadas por el mismo vacío informativo. También llamó la atención la falta de seguimiento sobre el uso de identidades falsas o supuestas credenciales oficiales. Si hubo personas que se presentaron como autoridades, el tema merecía una investigación profunda. Sin embargo, ese ángulo nunca fue desarrollado públicamente. La pregunta quedó suspendida, sin respuesta ni desmentido contundente. En contextos complejos, la ausencia de información no siempre significa desconocimiento. A veces significa decisión. Decisión de no profundizar, decisión de no exponer, decisión de dejar que el tiempo haga su trabajo. En el caso de Chalino Sánchez, esa estrategia funcionó a nivel institucional, pero fracasó en la memoria colectiva. Porque cuando una investigación no explica, la gente interpreta. Y cuando el Estado guarda silencio, las historias alternativas ocupan su lugar. Tal vez la verdad completa nunca fue documentada. Tal vez sí lo fue, pero nunca se hizo pública. Lo cierto es que décadas después, el expediente sigue siendo más un símbolo que un caso resuelto. Un recordatorio de que no todas las muertes reciben el mismo esfuerzo por ser comprendidas. Con el paso de los años, el vacío dejado por la investigación oficial fue llenado por teorías. No surgieron de la nada, nacieron del silencio prolongado, de las preguntas sin respuesta y de un contexto donde la verdad rara vez se presenta de forma directa. En el caso de Chalino Sánchez, las versiones alternativas no intentaron reemplazar los hechos, sino explicar lo que nunca fue explicado. Una de las teorías más extendidas sostiene que su música cruzó límites invisibles. Chalino no cantaba historias lejanas ni metáforas ambiguas, cantaba nombres, hechos reconocibles, conflictos reales. Para algunos oyentes, eso era autenticidad, para otros, una exposición peligrosa. La idea de que una canción pudiera interpretarse como un mensaje directo alimentó la percepción de que su final no fue aleatorio, sino consecuencia de un desequilibrio previo. Otra línea de interpretación apunta al entorno inmediato de la noche final. La nota recibida durante el concierto se convirtió en un símbolo, no por lo que decía, porque nunca se conoció su contenido, sino por lo que representaba. Un aviso silencioso, entregado en público, sin interrupción. Para muchos, ese gesto indicaba que el desenlace ya estaba decidido y que no se buscaba negociar, sino marcar un tiempo límite.
También existieron teorías que hablaron de traiciones internas, de decisiones mal calculadas, de confianzas equivocadas. Ninguna pudo probarse, ninguna fue confirmada, pero todas compartían un mismo origen: la imposibilidad de aceptar una historia incompleta. Cuando no hay respuestas oficiales claras, la mente colectiva intenta reconstruirlas con fragmentos. El silencio institucional jugó un papel clave en la construcción del mito. Cada año sin avances reforzaba la idea de que había algo que no debía removerse. Cada aniversario sin aclaraciones transformaba a Chalino no solo en un cantante recordado, sino en una figura envuelta en advertencia. Su historia comenzó a leerse no solo como una tragedia personal, sino como un mensaje implícito sobre los límites del entorno que retrataba. Con el tiempo, Chalino Sánchez dejó de ser únicamente un artista. Se convirtió en símbolo, para algunos de valentía, para otros de imprudencia, para muchos de una verdad incómoda que nunca se dijo completa. Su muerte pasó a formar parte de una narrativa mayor, donde el talento, la fama y el peligro conviven sin separación clara. Tal vez ninguna teoría sea totalmente cierta, tal vez todas contengan una parte mínima de verdad, pero mientras no exista una explicación transparente y documentada, el mito seguirá creciendo. No porque la gente quiera creer en conspiraciones, sino porque el silencio siempre invita a imaginar. Décadas después de su muerte, Chalino Sánchez sigue presente de una forma que pocos artistas logran. Su voz continúa sonando en carreteras, cantinas y hogares donde el tiempo parece haberse detenido. Sus canciones no envejecieron, porque nunca hablaron del pasado. Hablaron de realidades que siguen existiendo. Por eso su figura no se convirtió en nostalgia, sino en permanencia. El legado de Chalino no está solo en su música, sino en lo que representó. Fue un cantante que no separó la vida del escenario. Cantó lo que conocía, incluso cuando eso implicaba riesgos que otros evitaban. Esa decisión lo convirtió en un símbolo de autenticidad, pero también en un recordatorio de que la verdad directa tiene un costo en ciertos contextos. Para muchos seguidores, su muerte no cerró su historia, la amplificó. Cada reproducción de sus canciones lleva implícita la misma pregunta que nunca fue respondida. No se trata únicamente de quién lo hizo o por qué ocurrió. Se trata de cómo fue posible que todo sucediera sin una explicación clara, sin responsables visibles y sin un cierre que calmara la memoria colectiva. Chalino se transformó en una figura casi mítica, no por exageración, sino por ausencia. Ausencia de respuestas, de documentos públicos, de una narrativa completa. En ese vacío, su imagen creció hasta ocupar un lugar donde la música y la advertencia se mezclan. Para algunos jóvenes es una leyenda. Para quienes vivieron su época, sigue siendo una herida abierta. Su caso también dejó una enseñanza silenciosa dentro de la industria musical. Mostró que la fama no protege, que el éxito no garantiza seguridad, y que en ciertos territorios la línea entre contar historias y convertirse en parte de ellas es extremadamente delgada. Tal vez algún día aparezcan nuevos datos, tal vez alguien decida hablar con claridad, pero mientras eso no ocurra, la historia de Chalino Sánchez seguirá incompleta. No porque falten versiones, sino porque falta una verdad que pueda sostenerse sin miedo. Y esa es quizá la razón por la que su nombre sigue resonando con tanta fuerza, porque hay muertes que terminan una vida, y hay otras que crean un misterio que nunca se apaga.